Bueno, presidente, gracias por recibirnos nuevamente. Un placer que estés aquí, Luis, nuevamente. Bueno, la última vez yo le planteé un rol como si hubiese sido un periodista militante del kirchnerismo. Ahora le voy a plantear un rol diferente desde las preguntas. Lo que supuestamente se escucha en la calle, promedio, a partir de ahí. Primera pregunta. En la última cadena usted presentó un proyecto de ley para la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central, dejó en claro su importancia, fuerte. Ahora bien, mucha gente dice, che, está muy bien esto, pero ¿cuándo me va a volver a alcanzar la plata? ¿Esto tiene que ver o es demasiado técnico? ¿Cuándo me va a tocar a mí? Dicen los que están haciendo el esfuerzo de verdad, más allá de lo que puedan opinar unos y otros. ¿Qué les diría? A ver, el mensaje de la cadena apunta al corazón de la decadencia argentina de los últimos 91 años. Porque no era solo la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central, sino también el grillete fiscal, una reforma para el mercado de capitales y una reforma para el mercado de seguros. Con esa reforma usted cambia el andamiaje de la estructura financiera de la economía argentina. Cuando usted mira la historia argentina desde el año 1901 hasta acá, Argentina tuvo 22 crisis. De esas 22 crisis, 20 tienen origen fiscal. Esa crisis fiscal, digamos, se manifestaba con alto déficit fiscal, primero con deuda, después default de la deuda, después con emisión monetaria, con inflación y después, digamos, con suba de impuestos. Eso es lo que ha hecho que Argentina tenga muchísima volatilidad, que sea el país que en los últimos 50 años que más tiempo estuvo en recesión, y además de ser uno de los países más ricos del mundo, pasamos a estar a mitad de la tabla, para abajo, e íbamos camino a convertirnos en Cuba con escala en Venezuela. Lo que ha significado en ese paquete de reformas es atacar el corazón de la decadencia argentina. Ese es como marco general. Eso lo que hace además es pensar y poner la perspectiva en el largo plazo. Y quiera o no, digamos, si usted sus perspectivas de largo plazo mejoran, eso va a impactar en las de corto. ¿Cuál es la traducción de esto? O sea, va a ser bueno para mi economía de bolsillo si no me alcanza a fin de mes. Exactamente. ¿Sí? Aunque parezca muy técnico, muy lejano. Entiendo que es una cuestión técnica y que pueda parecer lejano, pero es terminar con la estafa de la política a los argentinos. Cuando yo publiqué el artículo en Clarín sobre la inflación desde que existe Banco Central, 13 trillones, digo, 13, para redondearlo, sí, porque es irreproducible, es un número de 20 dígitos. 20 dígitos. Es más, si usted toma la inflación desde la salida con la convertibilidad, que usted se acordará, sí, decían, no, esta vez va a ser diferente, digamos, el Banco Central progre, se va a ocupar de la gente, no va a haber inflación, va a ser distinto, lo vamos a manejar racionalmente. 168.500 de inflación. Se acumuló desde ese momento. Desde ese momento. Entonces, no hay tal cosa como que lo manejan racionalmente, porque, a ver, usted lo que propone es tirar la llave, ponerle un tapón a la inflación por emisión monetaria. Exacto, usted no y tirar la llave. Usted no va a poder falsificar más dinero. Es decir, cuando usted emite para financiar al fisco, eso es una falsificación de dinero. Además, eso es un delito penal. Y hay una asociación ilícita entre el Poder Ejecutivo, el Banco Central y los diputados y senadores que voten semejante aberración. Entonces, dicho esto, es una reforma para terminar de extirpar la inflación en Argentina. ¿Va a ser instantáneo? No, porque los procesos, digamos, todavía estamos limpiando. ¿Lo entiende? Yo creo que la mayoría de la gente lo entiende. También creo que muchos que dicen que la mayoría de la gente no lo entiende subestiman al entendimiento de la gente y supongo que algunos deben decir, che, esto debe tener que ver conmigo porque no me van a usar más para aumentar impuestos, Mire, supongo. A ver, vamos por parte. Porque, digamos, primero, la inflación es un impuesto no legislado. Por lo tanto, digo, cuando los políticos quieran gastar más de lo que tienen, van a tener que sacar y mostrar la cara y decirle que le quiere cobrar impuestos. Y no de esta manera que se los roba por la noche sin que usted se dé cuenta. Dicho esto, el hecho de terminar con la inflación a quien más beneficia es a los que menos tienen.
al sector productivo y en especial a los más vulnerables. Es digamos, es la política más pro pobre que existe, por decirlo de alguna manera. Entonces, eso es por un lado, pero otra parte también le quita volatilidad a los precios relativos y por ende permite mayor crecimiento económico. Entonces, tiene un montón de ventajas. Además, esta reforma no está aislada, está con la reforma en el mercado de capitales. Entonces, si nosotros logramos que el mercado de capitales, esos ahorros que los argentinos sacaron del sistema, y con justa razón por cómo han sido expropiados a lo largo de la historia argentina, nosotros logramos que vuelvan al sistema y esos ahorros se transformen en inversión, eso a usted le va a permitir acumular capital, crecer y además tener mayores salarios. Y no solo eso, como usted para hacer esas operaciones quiere cubrirse de riesgo, por eso también estamos haciendo reformas en el mercado de seguros. Es decir, es un conjunto de reformas que está apuntado a bajar la inflación definitivamente y no solo eso, sino a impulsar el crecimiento económico. ¿Y va a mejorar la economía del bolsillo el mes que viene o dentro de 45 días? A ver, vamos a ponerlo en estos términos. Mire, cuando nosotros, porque usted no puede mirar esto desconociendo las condiciones iniciales. Como si la Argentina hubiera empezado cuando usted gobernó. Exacto. Cuando usted arrancó. Exacto. Entonces, cuando nosotros llegamos, sí, la inflación corría al 1,5 diario. La inflación mayorista en diciembre había llegado al 54%. Eso, si usted lo analiza, da 17.000. Cuando mira las condiciones en las que estaba el Banco Central y la deuda del Tesoro, se llegaba facilísimo a eso. Eso por el lado de la inflación. Por el lado del crecimiento, Argentina, antes de nuestra llegada, los 100 años previos, Argentina 1% ha crecido promedio. 1% promedio. Si usted se fija, desde el año 2011 la economía no crecía. Ese es el marco. Y nosotros, cuando sinceramos, la cantidad de pobres era 57% en la frecuencia mensual. ¿Hasta ahí vamos? Sí. Esa es la foto con la que nosotros llegamos. Dicho esto, nosotros, desde que llegamos, llevamos 26 meses seguidos con la economía creciendo. Punto 1. No a tasas espectaculares, pero... Bueno, ahora vamos a definir qué es una tasa espectacular. Sí, sí. Porque yo le digo, mire, cuando yo tomo el EMAE, que es el estimador mensual de la actividad económica, en la versión desestacionalizada, miro el 2024 contra el 2023, crecimos 6%. Cuando miro el 2025 respecto al 2024, 4,3%. Sí. Bueno, cuando usted se fija, ¿sabe qué quiere decir esto? Que en promedio hemos crecido 5%. Es decir, crecimos 5 veces más fuerte que lo que ha hecho la economía argentina a lo largo de la historia. Pero le van a decir, presidente, que... Sí, por favor. ¿Cómo no? Pero usted no puede revertir 100 años de decadencia en 2 años. Lo que pasa es que le van a decir en campaña electoral o alguien que lo sufra. Sí, pero yo no como de la industria del petróleo, que creció mucho. No como de la, porque yo tengo un kiosquito, o el consumo, la construcción, los sectores que no... Eso es falso, porque... Digo, entonces, ¿qué me va a decir? ¿Que yéndole peor al sector está mejor? No, eso es falso. Eso parte de falacias de malos economistas. Mire, hay un libro maravilloso, yo lo recomiendo siempre. Se llama La economía en una elección. Es de un autor que se llama Henry Hazlitt. Dice, ¿cuál es la diferencia entre un buen economista y un mal economista? ¿Cuál es? El mal economista solamente mira un sector y un periodo. El buen economista mira todos los sectores y mira el presente y también el futuro. O sea, uno hace equilibrio parcial de un periodo, el otro hace equilibrio general intertemporal. Entonces, así como, fíjese, tanto en el caso de las presentaciones que van haciendo las empresas, por ejemplo, como Pampa, cómo van mostrando la cantidad de empleos que generan de manera directa, indirecta, los distintos sectores que se van expandiendo. Entonces, usted, por ejemplo, lo que tiene es que cuando usted tiene un sector que gana mucho dinero, bueno... Tarde o temprano derrama. Yo no usaría esa palabra. ¿No le gusta la palabra derrama? No, porque esa es una falacia. No, es una falacia que usan los socialistas para acusarnos de cosas que son falsas. ¿Por qué? Porque siempre hablan de la teoría del derrame. Los liberales no hablamos del derrame. Porque, mire,
Primero, a un empresario no se le derrama nada, porque si no quiebra. Primer punto. Segundo punto, si hay derrame para los dos, porque si nosotros vamos a hacer una transacción, digamos, usted gana con la transacción y gano yo, por lo tanto, si hay derrame para los dos. Nosotros no pensamos en esos términos. Lo que quiero decir es lo siguiente. Cuando usted tiene un sector que le va bien, ¿qué es lo que ocurre con ese sector? Bueno, con ese dinero, ¿qué puede hacer? Puede reinvertir, con lo cual genera más puestos de trabajo, más producción y por ende precios de mejor calidad a un mejor precio. Genera más valor en el producto y puede bajar los precios. Exacto. Con lo cual hace que todo el resto esté mejor porque se beneficia con mejores productos de mejor calidad, mejor precio. Otra cosa que puede hacer con ese dinero es gastarlo en otros sectores. Entonces usted, digamos, va y va a desarrollar otros sectores. Fíjese todo lo que se está desarrollando en Neuquén y Río Negro a la luz de lo que está pasando con los negocios petroleros y del gas. O todos los otros negocios que empiezan a aflorar a partir de lo que pasa con la minería. Entonces, otra cosa que usted, esa gente que está recibiendo esos ingresos lo tiene que gastar en algo. Entonces lo va a gastar en un restaurante, lo va a gastar, digamos, por ejemplo, en un hotel, lo va a gastar en un espectáculo, lo va a gastar, digamos, o si lo ahorra, se va a constituir en ahorro que permite financiar el crecimiento en otro lado. Mire, se lo paso, mire, porque tuvimos una charla maravillosa con el presidente de Corea del Sur, que era cuáles eran las implicancias de la inteligencia artificial. Bueno, la implicancia de la inteligencia artificial es que usted va a tener una ganancia de productividad enorme. O sea, usted va a acelerar el crecimiento, por eso nosotros le ponemos tanta fuerza al tema de economía del conocimiento, a los porque va a subir la productividad, van a bajar los precios, va a subir la productividad, claro, y va a haber más consumo. Sí, pero además va a acelerar la tasa de crecimiento. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Usted frente a esa situación en la cual genera tanta riqueza, bueno, lo que usted va a ir ganando de consumo le produce cada vez una satisfacción menor, pero el costo de estar trabajando cada vez se le hace más grande. Entonces, ¿qué es lo que va a empezar a hacer usted? Y va a tener un ingreso alto y va a empezar a consumir bienes vinculados a lo que tiene que ver al ocio. Entonces, una de las cosas que decíamos, que era lo que... Va a crecer la industria del ocio. La industria del ocio, la industria del entretenimiento. Sí, sí, sí. Es decir, entonces, por ejemplo, decidimos ir avanzando en un acuerdo de cooperación cultural, porque ese incremento fenomenal de la productividad, por eso a veces cuando yo veo al sector de los artistas quejarse, digo, ustedes no están entendiendo nada. Este aumento de la productividad les va a llenar los teatros, les va a llenar los cines, digamos bueno, de hecho, fíjese, no había un registro en Argentina de tantos recitales, tanto de artistas extranjeros como locales como ahora. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Bueno, es decir, lo que hay que entender es eso. En la medida que... Y esos servicios, lo que usted va a tener son muy intensivos en trabajo y van a derivar en salarios muy altos, remuneraciones muy altas. Es decir, de vuelta, hay que pensar en términos de muchos mercados, equilibrio general y a lo largo del tiempo, intertemporal. Esa es la manera de pensar la economía. Exacto. Cuando usted mira el PBI, de los 16 componentes, 14 crecen. Hay uno que no crece, que no queremos que crezca, es el vinculado al sector público. Sí. ¿Se da cuenta? Y es más... No, la construcción... Bueno, y la construcción está empezando a arrancar. ¿Y el consumo? El consumo está en pico histórico. ¿Qué consumo? ¿El consumo masivo de...? Luis, usted, digamos, cuando mira... A ver, usted tiene un indicador que es el PBI y que tiene el agregado de la economía. Si yo miro el PBI, está en máximo histórico. Si yo miro el consumo, está en máximo histórico. Si yo miro el caso de... e-commerce. No, espere. De las exportaciones, están en máximo histórico y crecen 5 veces más rápido que el PBI. Es decir, ahora, usted lo que no puede pretender es revertir 100 años de decadencia en 3 años. Entiendo. Entonces, si usted quiere tomar un atajo, ¿sabe qué? Termina mal. Si usted quiere cambiar algo que no le gusta, por la vía del Estado está eligiendo un ganador y está eligiendo un perdedor. Mire, ya le están pidiendo un plan platita para 2027. Olvídese, conmigo no. Ok. Porque eso es pan para hoy, hambre para mañana. Entiendo. Es decir, yo no voy a entregar mi reputación ni mi legado histórico haciendo una barrabasada monstruosa, por ejemplo, como la que hizo el kirchnerismo, gastándose 13 puntos del PBI en emisión monetaria. No, pero algunos dicen, si usted afloja un poquitito, le da un poquitito de la maquinita, va a ganar las elecciones. No, eso es un error. Mire, se le voy a decir algo. Nosotros hemos fijado la cantidad de dinero que está, digamos, lograron converger la base monetaria amplia con la efectiva. Hace 10 meses que está fija.
y sin embargo todavía hay inflación, quiere decir que todavía sobra dinero en la economía. Si nosotros inyectamos plata, lo único que vamos a hacer es meter más inflación y no va a tener impacto en la actividad. Hablando de inflación. No hay sustituto para la buena política. Entiendo. Durante 100 años intentamos lo contrario. ¿Cómo nos fue? Mal. Entiendo. Entonces, hagamos las cosas bien. Hablando de hacer las cosas bien, en marzo, creo que acá, fue la nota de la primera temporada de La Cornisa, usted me dijo, probablemente en agosto la inflación empiece con 0, estamos en agosto, no estaría sucediendo. A ver, vamos... Le pregunto, ¿se equivocó en su vaticinio o en su análisis? Vamos por puntos. Si yo miro la inflación mayorista, que es la que yo recurrentemente he mirado, que siempre la omitieron deshonestamente, y, digamos, solamente la miraron el mes que hubo un salto, digo, por el tema de la guerra, y como ese mes mostró un número de 5 o 6%, sí, no me acuerdo cuánto fue, ahí sí la miraron. Pero, digamos, habíamos tenido varios registros de deflación en mayoristas, y de hecho el último registro fue 1,1. Con lo cual, en mayorista no estamos lejos de eso. Está cerca del 0, es mayorista. Pero el índice de inflación no, está bien. Ahora voy a ir sobre el IPC, o sea, sobre el consumidor. El índice del precio del consumidor trae un montón de desequilibrios que dejó el kirchnerismo, de que las tarifas se pagaba el 20% nada más, ¿no? ¿Y no va a disminuir el ritmo de aumento de tarifas? No voy a hacer populismo. Es decir, yo voy a morir con las botas puestas, voy a morir haciendo lo que corresponde, haciendo lo que está bien. Si quiere populismo, tiene otras alternativas. Es decir, yo no me voy a mover de hacer las cosas bien. Digo, digamos, está claro que es hacer las cosas bien y que lo interrumpí con la explicación. Perfecto, lo interrumpí con la explicación. Pero quiero ir al IPC. Cuando usted mira el IPC, para mayo del año pasado la inflación ya había llegado al 1,5%. O sea, con lo cual en el sendero íbamos muy bien. Después vino, a la luz de haber ganado en la ciudad de Buenos Aires... La corrida contra el peso. Vino un ataque furioso desde la política. Pero no es la corrida contra el peso sola. Son los proyectos que presentaban para desequilibrar el presupuesto. A ver, vamos por parte. Presentaron 40 proyectos para romper el equilibrio fiscal. Y nosotros estábamos en una debilidad parlamentaria que nuestros propios votos no llegaban al tercio. Y no podíamos defender todos los proyectos. ¿Y qué es lo que va a hacer que el año que viene hagan lo mismo? Y digo, lo van a hacer, pero la diferencia es que tenemos un Congreso para defender todo lo que tenemos. Pero permítame esto, porque usted me preguntó por la inflación, yo después le contesto sobre ese punto. Dicho esto, eso generó que cayera la demanda de activos argentinos. Eso implicó que la caída de los bonos, digamos, caiga el precio de los bonos, suba la tasa de interés, suba el riesgo país, con lo cual subió la tasa en dólares. Al mismo tiempo cayó la demanda de dinero. Al caer la demanda de dinero se aceleró la inflación, con lo cual la tasa en pesos voló. Una economía que había arrancado el año creciendo al 6, estaba acelerando al 8, se frenó en seco, ¿sí? La consecuencia es, se frenó la actividad, voló la mora, digamos, o sea, todas las cosas. Y eso fue causado por el Congreso con leyes, digamos, y proyectos tratando de romper el equilibrio fiscal. 7 intentos de juicio político. Actos terroristas en la calle. No se olvide que el año pasado deportamos más de 10.000 personas. No solo eso, sino que además, en manera conjunta, medios de comunicación, opinadores, ¿sí?, y empresarios apostaron fuerte por romper el modelo. En ese contexto, usted tuvo una corrida por el equivalente al 50% de M2. Esos son 41.000 millones de dólares. Pero si usted considera la suba de encajes, que es un aumento de la demanda de dinero impulsado desde el Banco Central, más el hecho de que desarmamos la LEFI, el tamaño de la corrida fue por 70.000 millones de dólares. Yo le hago una pregunta. ¿En qué contexto de la historia argentina usted vio que un país pueda resistir semejante ataque? Nunca. Digo, ni en Argentina ni nunca en el mundo. Y nosotros lo resistimos. Llegamos a las elecciones. Decían que perdíamos por paliza y le ganamos por paliza al kirchnerismo 41-24. Le sacamos 17 puntos. Que si fuera una elección presidencial es ganar en primera vuelta. Ahora, después de eso, también tuvimos lo que ocurrió con la guerra.
Digo, esos dos elementos, bueno, ok, hizo subir las tasas y además... ¿Eso explica digamos, que la inflación no empiece con cero? Exactamente. Si no, ya digo, estaría empezando con cero hace rato. Está bien. Pero de vuelta, a ver, la vida tiene esos imponderables. No, bueno, pero por eso, entonces, entre los imponderables, usted nombró uno, la morosidad, las deudas. Es uno de los efectos colaterales del ataque del kirchnerismo. Usted sabe que hay un récord de morosidad, el Banco Central lo dijo, 14% creo que eran las familias endeudadas, con dificultades para pagar. Eso, cuando usted explica esto, muchos lo van a entender. Y otros van a decir, che, pero yo me saqué un crédito a una tasa y me rompieron todo. Y saqué el crédito porque creí en este gobierno y en el presidente. Presidente, ¿podría hacer algo por nosotros? Que yo creo... A ver, la pregunta es, si yo tengo un acuerdo con uno de los muchachos de privado, aquí, un acuerdo privado, y por algún motivo una de las partes no está en condiciones de cumplir el acuerdo. La pregunta ¿es correcto que yo le haga pagar a usted eso? No. Ok, bien. Entonces, que dice que quienes se endeudan tienen responsabilidad. Obviamente. Perdón, más allá... la pregunta es, ¿le pusieron una pistola en la cabeza para hacerlo? No, está bien. Listo. No, más allá de que hay después, sí. Y después decir que lo tiene que arreglar el Estado, es decir, pasarle la cuenta a todos los demás. Eso me parece que no está bien. Pero hay bancos que están refinanciando la deuda y es correcto eso. Pero ese es un problema entre privados. A mí me parece bárbaro. De hecho, nosotros fomentamos la refinanciación que refinancien. Y de hecho hacemos mucho también. Porque no se olvide que nosotros, digamos, el riesgo país después de la elección de 1.500, hoy está en 420. Es decir, le paso un dato. La economía argentina con un riesgo país de 500 puede crecer entre 7 y 8%. Mirá si viene cosa linda para la economía argentina. O sea, en términos de crecimiento de ingresos, en términos de consumo, en términos de salarios, en términos de caída de pobres. Que dicho sea de paso, también lo tenemos que decir, ¿no? O sea, nosotros heredamos 57% de pobres, y ahora hoy son 29. Es un montón, pero haber sacado 14 millones de personas de la pobreza es un logro enorme. Es más, la indigencia cuando nosotros llegamos estaba en 20%, hoy está en 6%. ¿Sigue siendo un número aberrante? Sí, pero bajó 14 puntos. No solo eso, si tomo la pobreza en los niños, pasó de 70 a 42. Entiendo, presidente. Entonces, digo, lo que es, a ver, usted mira la dirección es la correcta. Con el tema de la morosidad, hay una noticia fabulosa para todo esto. Argentina le mejoró la calificación de la deuda. 3 calificadores de riesgo. ¿Sabe qué significa eso? ¿Qué? Menos riesgo país, menos tasa de interés. Consecuentemente, eso hace que usted pueda bajar las tasas de interés y refinanciar. Es decir, todo lo que tiene que ver con nosotros, mire, bajar la inflación ayuda a tener tasas más bajas y extender plazos. Tener tasas de interés más bajas, porque cae el riesgo país, ayuda a tener de vuelta menos tasa y más plazo. Digo, las cosas que nosotros podemos hacer desde la macro, las hacemos. Bueno, es decir, después la parte entre los privados, digamos, si yo me meto entre los privados, le voy a tener que tocar el bolsillo a otro. Y eso me parece que está mal. Está bien, hay varios temas. Ahora le voy a plantear, me voy a poner otro sombrero. El sombrero de los dirigentes políticos opositores que hablan sobre su modelo o sobre sus decisiones. Uno es el gobernador Kicillof. Acaba de decir, toma un textual. ¿Qué macro está ordenada si la gente no llega a fin de mes? ¿Qué le responde a Kicillof? El primer punto es, la opinión de Kicillof es una opinión relevante. Es decir, ¿de qué me sirve la opinión de 100.000 ignorantes si no sabe del tema? Los hechos muestran que no sabe. Digo, él fue ministro de Economía de la condenada, ¿sí? De la presidiaria, ¿sí? De la chorra. Y tuvo el mejor contexto internacional de la historia argentina. Tuvo los términos de intercambio 30% por encima del promedio histórico. Una cosa nunca vista. Él logró que el PBI per cápita caiga cuando debería haber crecido al 9%. Es decir, a ver, mire todo el mapa de la Argentina. Mire quiénes son los que crecen. Los únicos que no crecen son La Rioja, la provincia de Buenos Aires, digamos, Formosa. Es decir, pero que por cuestiones ideológicas además no adhirieron al RIGI. ¿Le van a decir que la provincia de Buenos Aires no crece porque está muy pegada a la economía nacional? No, no crece porque tiene a un comunista de gobernador. Tiene un comunista gobernando. Es decir, donde cada vez que nosotros hacemos esfuerzos enormes desde la nación, bajando impuestos, sus intendentes lo suben.
Entonces, ahí está el problema central. Digamos, usted lo maneja, usted pone un comunista es peor que Atila. ¿Vio Atila? Digo, donde pisaba no crecía el pasto. Bueno, digamos, en el caso... El rey de los hunos. Claro, pero donde pisaba no crece el pasto. Bueno, donde un comunista toca algo, lo destruye todo. Son como el... ¿Usted se acuerda del rey Midas? Que lo que tocaba lo convertía en oro. Bueno, este vendría a ser como el rey Sadim. Es decir, todo lo que toca lo convierte en excremento. Bueno, esa es la opinión No, suya primero sobre... los datos se llama. Ok. Primero los datos. Fue ministro de Economía de la Presidiaria en el mejor contexto internacional de la historia y la chocó. A ver, digamos, tiene a la provincia de Buenos Aires en un contexto donde toda la economía argentina vuela. Mire cómo le va a Neuquén, mire cómo le va a Río Negro, mire cómo le van a todas las provincias, digamos, que fueron adhiriendo al RIGI. Todos crecen. ¿Que hay una maldición sobre la provincia de Buenos Aires? Sí, se llama peronismo, populismo, haciendo comunismo. Ya que nombró a Cristina, Cristina acaba de pedirle a la ONU que le permita competir. Y algunos dicen o leen que esto vendría de la mano de un acuerdo con su gobierno o con usted, presidente. Bueno, yo le digo... pero Luis... Y que incluiría ese acuerdo que el kirchnerismo nombra un candidato a la Corte y usted nombra a la otro. El kirchnerismo probablemente una mujer. Luis, de vuelta. Primero, que la condenada haga todas las presentaciones que se le dé la gana. Me importa un rábano. Punto uno. Punto dos. Mi competidor soy yo mismo. Y yo, digamos, lo que sí puedo decir es, yo le prometí a los argentinos la motosierra. ¿Saben lo imponente que le resultó a Cristalina Georgieva ver la motosierra acá? Es decir, digamos que el ajuste fiscal lo llevamos en el ADN. A ver, no solo eso, fíjese esto. Dije motosierra, bajé 30% del gasto público en términos reales. No solo eso, digamos, hemos despedido más de 75.000 ñoquis. Hemos dado de baja un montón de contratos fraudulentos a mansalva. Pero aún así no puede hacer un acuerdo político con Cristina, ¿no podría? Quiero ir aclarando, digamos... Sí, ahora eso lo voy a dejar para el remate. Cuando usted dice que compite consigo mismo, compite entonces, contra la gestión, contra lo que prometió. Entonces, motosierra lo cumplí. Dije equilibrio orden fiscal, público. Me decían que no lo iba a poder lograr todo el gobierno. Lo logré en el primer mes. Limpié el Banco Central. Dije que iba a bajar la inflación. La bajé. Dije que iba a hacer crecer la economía. Crece 5 veces más fuerte que el promedio histórico. No solo eso. ¿Qué más dije? Que iba a bajar la pobreza. La bajé. Saqué 14 millones de personas de la pobreza. No solo eso. Bajamos la indigencia, bajamos la pobreza infantil. O sea, cumplí todas mis promesas de campaña. Las cumplí en la primer parte del gobierno. De hecho, fuimos a la elección, pedimos el voto y todas las cosas que prometimos cumplimos. Inocencia fiscal lo cumplimos. Déficit cero lo cumplimos. Cumplimos la modernización laboral. Digamos, ni los militares se animaron a hacer la modernización laboral. Lo hicimos nosotros. Bajamos la edad de imputabilidad. Hicimos el acuerdo de la Unión Europea-Mercosur. No solo eso, sino que además sacamos la ley de glaciares. O sea, sobrecumplimos todas las promesas. Orden público y los gerentes de la pobreza, que era lo que era importante eso. ¿Quién se animó a tocar a los gerentes de pobreza? Nosotros. Nosotros le devolvimos a los argentinos 100.000 millones de dólares. Es decir, vamos, de eso no pasó nunca. Bajamos los impuestos 3 puntos del PBI, no pasó nunca en la historia argentina. Entonces, digo, ¿sabe qué tengo para mostrar yo? Que todo lo que dije que iba a hacer, decían que era imposible, que era una locura. Y lo cumplí todo. Sí, y lo cumplí en la mitad del mandato. ¿Y qué hago? Sigo haciendo, sigo profundizando. Federico Sturzenegger ya está por camino a cumplir 17.000 desregulaciones. Entonces yo compito contra mí mismo, yo no compito contra el pasado decadente, contra la fórmula de fracaso, yo no compito. Y Cristina es eso para usted. Cristina y todo el resto de la política es eso, es el viejo modelo, es el modelo de la decadencia, es el modelo del plan platita, es el modelo de la miserabilidad de la política. No, se terminó. Yo ese modelo, no. Ahora quiero ir por el tema de la Corte. Esta estupidez ya la escuché y la leía de varios analistas, digamos, muy ya... Está bien. Pasados de tiempo, por decirlo de alguna manera. Está bien. Que decían que yo tenía un acuerdo con Cristina para polarizar y que además tenía un acuerdo con la justicia para que quedara libre. O sea, parece que estaban haciendo espejo con otra administración. Entonces, en ese contexto, sucede que Cristina terminó presa. ¿Qué dijeron? No,
lo traicionaron a Milei. En lugar de decir, te la pasaste mintiendo durante no sé cuánto tiempo, no. O sea, crean una conspiración. O sea, entonces de vuelta... Pero quiere nombrar a nuevos integrantes de la Corte. No voy a avanzar con la Corte Suprema de Justicia hasta que no haya un montón de cosas que estén en orden. En la justicia. Exacto. Y en eso está trabajando activamente El ministro Máiquez. el ministro Máiquez. ¿Es cierto que hay un acuerdo del ministro Máiquez con el Chiquitapia y con Otra Tobillino? estupidez enorme, otra conspiración enorme que es mentira. Digamos, están las cosas en la justicia. Cuando queden resueltas, ahí todas esas estupideces se las van a tener que guardar de vuelta en lugares oscuros. Vamos, digo, ¿cuántas veces hay que seguir soportando estas mentiras de los periodistas? Digo, ¿pueden hacer un ejercicio de alguna vez decir la verdad? No nombraron a Máiquez porque es como uno de los grandes ejes de la familia judicial para buscar protección suya. Pero fíjese, digamos, nosotros hemos entregado toda la información, hemos puesto toda a disposición. O sea, nosotros no tenemos ningún problema. Es decir, de vuelta, Máiquez está ahí porque viene a arreglar los problemas de la justicia. Es decir, fíjese la cantidad de nombramientos que hicimos, fíjese la cantidad de nombramientos que vienen. Es decir, digamos, de vuelta, usted si quiere que el sistema funcione, necesita que la justicia funcione bien. Pero no quiere jueces amigos, ¿no? Como el kirchnerismo para tirar... Pero bueno, la política siempre está tentada a eso. A ver, ¿por qué no hace un raconto de mis amigos? No tengo amigos abogados. Bueno, salvo Mauricio de Alessandro y alguno que otro más. Pero me están jodiendo. O sea, es un chiste. Es decir, es más, ni siquiera tengo tiempo para nada. Lo único que hago es vincularme con mis ministros. O sea, mi vida consta en estar, perdón el término, rompiéndole las pelotas a mis ministros durante 16 horas por día. Dios. Entiendo. Digo, Hoy no aparece tengo un grupo de tiempo para otra economistas. cosa. Está bien, hoy aparece un grupo de economistas, incluso algunos muy de acuerdo con el rumbo económico suyo, que vaticinan una corrida fuerte contra el peso en 2027. Que es el equivalente a que el dólar se vaya por las nubes. ¿Qué le diría a muchos argentinos que deben tener el mismo temor, no? A ver, mire, usted, digamos, los riesgos existen. Ahora, ¿qué es lo que hace usted respecto al riesgo? Bueno, mire, nosotros teníamos un plan respecto a, por ejemplo, pactado con el Fondo de Acumulación de Reservas. Era un mínimo de 7.000 millones de dólares hasta 10, y un máximo hasta de 10.000 millones de dólares. Hoy están en 14, en 13. Llevamos acumulados casi 14.000 millones de dólares. Esa es una herramienta. Esto quiere decir que de acá a fin de año nosotros habremos acumulado por lo menos 20.000 millones de dólares por si tenemos algún evento complicado. Extraordinario, sí. Exactamente. Punto 2. Tenemos cerrado todo el financiamiento. Tenemos cerrado todo el financiamiento. Lo anunció el ministro la semana pasada, ¿no? Exactamente. Tenemos todo el financiamiento cerrado, con lo cual eso también le baja la presión, digamos, sobre el mercado de cambios. No solo que tenemos cerrado el financiamiento, sino que además nos hemos pertrechado con algo que más de 20.000 millones de dólares vamos a llegar. No solo eso. El swap con China, supongo. Tenemos el swap con Estados Unidos, que son 20.000 millones de dólares, y, digamos, estamos trabajando en el swap con China. Cuando usted quiera darse cuenta, usted se va a encontrar con que entre una cosa y la otra, más lo que teníamos, y tenemos 60.000, 70.000 millones de dólares, y además... Para resistir un eventual... Y además que ya cerramos el financiamiento. Bueno, nosotros estamos tomando todas las medidas macroprudenciales y si es necesario apretar clavijas, lo vamos a hacer. Esta semana Juan Grabois dijo que el gobierno de Alberto Fernández no fue tan malo. Le pido por favor, esto corre por cuenta mía, no se rían, que no tenía los niveles de deshumanización y planificación de la miseria como los tiene el suyo. ¿Qué le respondería? Primero los datos. Digo, a toda esa gente que le pone tanta carga de sensibilidad e indignación, le recuerdo que se fue con 211% de inflación minorista, 300% de mayorista, con la inflación corriendo al 1,5% diario, dejando plantada 4 bases monetarias en el Banco Central en pases, con
casi 10 bases monetarias venciendo de deuda en pesos, no dejó un solo dólar en el Banco Central, las reservas estaban en 20.000 millones de dólares, pero las netas eran menos 12.000 millones. Hoy, mire, y la pobreza, o sea, había desabastecimiento, la economía se estaba cayendo como un piano. De hecho, el arrastre estadístico que nosotros enfrentamos el primer año era de 3%, con lo cual si hubiéramos dejado la economía donde la dejó Alberto Fernández, caía a 3%. Usted dice que no hace planificación de la miseria, como dice Grabois. No, nosotros lo que estamos haciendo es hacer a los argentinos libres y darle prosperidad. Porque ya le dije, el PBI está creciendo a un ritmo de equivalente del 5%. No solo eso, le dije 5 veces más fuerte que la historia argentina. No solo eso, la pobreza cayó de 57 a 29, o sea, sacamos 14 millones de personas de la pobreza. La indigencia cayó de 20 a 6%, la de los chicos de 70 a 42. Es más, le paso un dato, el gobierno anterior dejó los niveles de salarios tan bajos que el 30% de los salarios formales, por primera vez en la historia en la Argentina, eran pobres. Sí. ¿Me comprende? ¿De qué me viene a hablar? De planificación de la miseria. Ellos son la planificación de la miseria, que viven de sacar votos de la gente pobre, de empobrecer a la gente para explotarlos. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Hablemos con seriedad, primero los datos. Hablando del gobierno anterior, el expresidente Alberto Fernández lo viene tratando, perdón, reproduzco lo que dice, de psiquiátrico y pobre imbécil. Mire los resultados comparativos. No me importa lo que diga, mire los hechos, mire mis resultados. Listo, yo le contesto con resultados. Ok. Sus calificativos a Lula en la semana pasada, al que le acaba de decir ladrón y presidiario. ¿La pregunta es mentí? No, pero yo le pregunto... ¿La pregunta es mentí? Ladrón, bueno, la acusación de ladrón... No. A ver, es ladrón. Es ladrón. Es un ladrón. Es un corrupto. Fue condenado por ladrón y corrupto, estuvo preso, con lo cual también es cierto lo de presidiario, y no solo eso, lo liberaron por una falla administrativa del procedimiento, no por ser inocente. Lo liberaron por una falla en el procedimiento, no por ser inocente. Por lo tanto, es ladrón y es un corrupto. ¿Qué más? No, la manera de decir que tuvo usted fue a Brasil... ¿Mentí? No, quizá en lo descriptivo, yo también lo he dicho, no mintió. Pero la manera de decirlo es demasiado... De vuelta. ¿No es demasiado agresiva? ¿No le parece que es agresivo que alguien le robe? Si viene alguien y le roba el celular ahora, ¿a usted qué le parece? Bueno, entonces es mucho más leve decirle ladrón al ladrón que el propio acto de robar. Bueno, le incorporo este análisis. ¿Fue un decir espontáneo o estuvo pensado detrás de un plan geopolítico en el que también está Trump y otros para liderar la región? ¿Lo tenía como una anotación para su proyecto de liderazgo de la región? A ver, vamos por parte. ¿Fue espontáneo? Las cosas del discurso sí, porque yo tengo highlights en los discursos. ¿No estaba puesto en el highlight ladrón y...? No. Ok. Es decir, eso yo lo voy... O sea, yo tengo mis líneas y después a veces salgo de las líneas, a veces no. Todo depende de cómo yo estoy sintiendo la situación. Entiendo. Eso es una parte. Lo otro que es cierto es que cuando yo arranqué esta carrera en el 2021, había un solo país azul y todo era rojo. Bueno, hoy es mayoritariamente azul, digamos, lo que pasa no se ve en el mapa porque Brasil está rojo. Pero usted si le cambiamos el ¿Usted signo... lo hace para contentar al presidente de los Estados Unidos? No, yo lo hago porque soy un cruzado por las ideas de la libertad. Es decir, yo soy un defensor de las ideas de la libertad. Usted recuerde que yo vengo de la batalla cultural. Es decir, y para mí, digamos, yo miro el tablero del mundo. Es decir, y fíjese cómo los hechos me van dando la razón. ¿Saben lo que podríamos hacer? Agarrar el ejército de imbéciles, en mayúscula, que criticaron mi discurso en Davos 1, o sea, el del 24, cuando dije Occidente está en peligro, o el Davos 2, o sea, el del 25, cuando
hice la crítica de los WOCs. Usted está y hoy hablando ve del tema Ceuta. Exactamente, lo tiene ahí. ¿Cómo analiza lo que pasó en Ceuta? Mire, esto, digamos, es una política deliberada, digamos, planteada por la Unión Europea, que se llama el multiculturalismo, y usted lo que tiene es... A ver, Europa tiene un problema grave. Europa compró todas las estupideces del wokismo, la compró todas y no dejó ninguna por comprar. De manera acrítica. Sí, digamos, o sea, se convirtió la nueva religión, o sea, y todos repiten el mismo mantra, y que fue la iniciativa del nuevo milenio, y después fue la Agenda 2030, y ahora la 2045. Le ponen nombres muy lindos, en los que nadie podría estar de acuerdo, pero las herramientas para alcanzar eso consiguen el resultado opuesto. Ok, nombres con los que nadie podría estar en desacuerdo. Claro, los nombres son maravillosos. Es decir, hambre cero. Ahora digo, la pregunta es cómo conseguir hambre cero. Claro. Es decir, siempre es el problema, son lindos títulos, pero integración, diversidad y cosas, no es lo que pasó en Ceuta. Claro, bueno, supongo. exacto. Entonces lo que quiero decir es lo siguiente. Entonces usted cuando tiene esa situación, hay una de las ramas del debate es el hombre contra la naturaleza. El hombre contra la naturaleza, digamos, tiene toda una parte que es toda la agenda del feminismo radical. Bueno, eso tuvo consecuencias monstruosas sobre la evolución de la población. Frente a esa situación, digamos, el sistema previsional queda en una situación muy complicada. Entonces, en una economía hiperregulada, que no crece, que además la población se le envejece, digamos, usaron para tapar ese error, metieron el multiculturalismo, digamos, todo el reseteo, todo, digamos, el reemplazo. Si no, mire a los ministros de Sánchez las estupideces que decían al respecto, que ahora deben estar escondidos abajo de la tierra o están inventando conspiraciones de que es una conspiración armada por Estados Unidos, Israel y nosotros. La estupidez del tamaño de la ¿Qué casa. pasó? ¿Qué pasó Bien. ahí? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Además, en el caso de España, Sánchez los usa, esos inmigrantes, para nacionalizarlos y que voten por él. Y, digamos, perpetuar su tiranía. Un poquito parecido al kirchnerismo, ¿no? Me pareció. Bueno, de hecho, digamos, el kirchnerismo es la sucursal argentina del socialismo del siglo XXI. Él era de la sucursal española. O sea, dicho esto, así como Venezuela y demás, y todos estos movimientos siniestros que tuvimos en el siglo XXI. Usted dice que la invasión a Ceuta es... ¿Qué es? ¿Un síntoma de todo eso? ¿O Exactamente, es la consecuencia. la consecuencia? Es decir, entonces usted tiene que enfrentar el problema previsional, necesita modificar, digamos, el problema poblacional, le pone el multiculturalismo y demás, y le ingresan. Ahora, ¿cuál es el problema? El problema es que cuando nosotros no tenemos un problema con la inmigración, digo, este es un país, de hecho, un país armado con los inmigrantes, pero usted tiene dos problemas. Hay un problema, es que usted no puede mirar la política migratoria sin tener en cuenta si usted tiene o no estado de bienestar. Si usted tiene estado de bienestar, están todos pagando y va a venir otro de afuera a usar sus servicios y usted está pagando la cuenta de otro. Esa no está buena. Bueno, entonces yo le engancho... Espere. Sí. Esa, digamos, es una parte. Y la otra parte es que cuando usted incorpora nuevas personas a un su sistema sociedad, ¿sí? Si esa sociedad, si estos nuevos no adhieren a su cultura, usted no está teniendo una inmigración, Sino usted que está teniendo una invasión. porque se le mete en su casa gente que vive de otra manera y que no acepta como vive. Exactamente, y que después los nacionalizan, votan y rompe culturalmente. Por eso Occidente está en peligro, dije, en el 2024. Y los cráneos de los analistas políticos, ¡ay, los disparates que dice Milei! Hoy, dos años después, Milei tuvo razón. Le quiero preguntarle... Digo, después de 2025, Milei tuvo razón. Digo, Milei le decían que estaba loco porque le quería poner las cuentas en orden en el primer año. O sea, decían que era imposible hacerlo en 4 o 5. En el primer mes lo hice, Milei tenía razón. Milei hace crecer la economía, Milei hace bajar la inflación, Milei tiene razón. Me abre un montón de preguntas. Una de las preguntas claro. que me hable es, ¿usted está de acuerdo o en desacuerdo con que los extranjeros paguen por el servicio público de salud argentino y por la universidad pública argentina? Sí. Sí, eso de que vienen, digamos, usan nuestros recursos y después se van.
¿Está de acuerdo? Absolutamente. Sí. Al margen de que no hay que ser ingenuo, ¿eh? ¿En qué sentido? Y porque también hay que, digamos, la gente tiene que estar al tanto de que la estrategia de Gramsci, digamos, de tomar la educación, de tomar los medios de comunicación, ¿sí? De tomar la cultura, ¿sí? De tomar el Estado, no, pasó a una etapa 2.0. Y es que se le meten como estudiantes, se le meten como profesores, se le mete como investigadores. Entonces usted está importando, o sea, eso lo hizo Cristina Fernández de Kirchner, ¿sí? Y abrió esta puerta. Entonces usted tiene terroristas disfrazados de estudiantes, terroristas disfrazados de periodistas, terroristas disfrazados de profesores, terroristas disfrazados de investigadores. Se dice que viene de Rusia, que es una conspiración internacional. No, usted lo que, no, acá no hay conspiración. Yo le estoy describiendo qué es lo que pasa. Usted tiene dos modelos en pugna. Tiene el modelo del wokismo, el modelo del socialismo, sí, que básicamente requiere cada vez más Estado y de cercenar libertades. Y usted tiene un modelo que promueve las ideas de la libertad. Cada vez menos Estado. Ok. Promueve las ideas de la libertad y va bajando el Estado, digamos, y va devolviéndole libertad a la gente. ¿Qué era lo que decían? El primero era, Milei está loco, campaña de desprestigio y demás. Que dicho sea de paso, contó Eduardo Bolsonaro que el señor Lula puso $1.000 millones en Argentina, en la campaña de Massa, para ensuciarme a mí. Que además le puso el grupo de asesores brasileros. Eso lo dijo Bolsonaro. Y es un dato cierto. Bueno, digamos, de hecho está en las noticias. $1.000 millones. Eso lo dijo Eduardo Bolsonaro el otro día. Entonces, digamos, estos que hablan de interferencia política, digamos, si hay alguien que interfiere políticamente en la región, fue Lula. Digamos, contaminando con las ideas inmundas del socialismo por todos lados. Y digo, que dicho sea de paso, se enojan porque yo le dije algo a Lula que es verdad y omiten, digamos, los insultos de Lula y sus ministros, omiten los insultos que tuvo Petro, los insultos de Evo Morales, lo de Correa, los de Pedro Sánchez y su gente. O sea, que cuando me insultan a mí está bien. Ahora, si yo contesto, está mal. Ahora, lo peor de todo es que ellos acusan con mentiras y yo le contesto con verdades. Y cuando yo les contesto con las verdades, al señor Lula, que se siente muy tocado si le digo que es un chorro, que es ladrón. Sí, es un ladrón. Sí, cuando digo que es un presidiario. Si fue presidiario y si salió por un recurso administrativo, no por ser inocente. Pero la pregunta es la manera... quizás no están enojados por lo que usted dice, sino por la manera de hacerlo. No, de vuelta. La verdad le gana a cualquier modo. A mí no me venga que vale más. Pero si usted lo revolea de Mendigure. No me cae bien ¿Mentí? Digo, mentí. ¿Quién es el responsable? Pero usted, lo revolea ¿usted entonces está de acuerdo con lo que hizo Duhalde de Mendigure, Alfonsín y toda esa runfla que le robaron a los argentinos $30.000 millones con la salida de la convertibilidad? ¿Usted está a favor de eso? No, en contra. Bueno, entonces digo, por fin alguien vino en la Argentina, puso las pelotas y dijo las cosas como son. Nos metieron 168.500% de inflación de eso. ¿De qué estamos hablando? Digamos, llevaron la pobreza a niveles estrafalarios. Estancaron la economía, reventaron todo. Digamos, la señora Cristina Fernández de Kirchner se robó del Banco Central $10.000 millones, que a guita de hoy son $15.000 millones. Se afanaron las AFJP, que eran $90.000 millones. A guita de hoy sería $135.000 millones. Cuando nosotros llegamos, el Fondo de Garantía de Sustentabilidad estaba en $25.000 millones. Y gracias a la gestión que ha hecho el gobierno argentino, hoy ese fondo vale $90.000 millones. Vamos, de vuelta. Está bien. Digamos, vamos por las formas y que nos sigan robando. Usted prefiere que lo roben, que lo estafen, que lo maten. Se lo voy a plantear otra vez. Pero se lo hacen de buena forma. Mire, yo tengo unas formas horribles. ¿Sabe qué? Sí, tengo formas horribles. Pero ¿sabe qué? Tengo resultados. Ok. Se lo voy a plantear de otra manera. Imagine usted que por sus formas termina perdiendo un montón de votos de gente que está de acuerdo con usted. Si usted me viene a decir... Espere. Pero estuvo... entiende la pregunta, ¿no? Yo le voy a decir algo. Si usted me dice que prefiere a un chorro de formas y un fracasado de formas contra alguien que es vehemente
en expresar la verdad y además tiene resultado, ¿sabes qué? El problema lo tiene usted, no lo tengo yo. Sí. Si usted elige al chorro de buenas maneras, digamos, y castiga al tipo honesto, que es frontal, que le va de frente y además genera resultados, mira, el problema lo tiene usted, porque usted sufre síndrome de Estocolmo. Entonces no me venga que el problema es mío, el problema es suyo. Si usted pone las formas primero, por encima del resultado, las formas sobre la honestidad, bueno, listo, esa es la historia argentina, es la historia de decadencia argentina. Déjeme decirle algo. Yo particularmente no tengo ningún problema. No, está bien. De vuelta, No, por la duda, por si alguien se confunde. Y segundo, Luis, está bien. Luis, lo entiendo, Pero si no estaríamos hablando. Le doy un dato. Katterberg acaba de decir de poliarquía que nunca hubo una brecha tan grande entre las mujeres y los hombres que están dispuestos a votar por usted, que tiene menos mujeres porque a la mujer no le gusta su gestualidad, su nerviosismo o su, entre comillas, violencia en presentar las cosas. ¿Es un punto para analizar? Mire, nosotros no solo que tenemos los registros de violencia más bajos de la historia, sino que pulverizamos la violencia contra las mujeres. Si hay alguien que hizo algo por el bienestar de las mujeres, somos nosotros. Y cuando alguien toca a una mujer, lo agarramos en los pelos y lo metemos preso. Digo, ahora, si quiere, digamos, me pongo a hacer cancioncitas y pintar bancos, que, digamos, claramente los resultados no funcionaron. O sea, usted quiere ser engañado, lo lamento. O sea, yo, digamos, no puedo, digamos, usted prefiere, si a usted le gusta la mentira confortable, lo siento. Yo le digo las verdades como son. Y hablando del mensaje, el decreto del otro día, que contempla la expulsión o prohibición de ingresar a extranjeros que promuevan el odio contra la Argentina, ¿fue un acto de oportunismo político, dicen algunos, derivado del sentimiento argentinista que trajo la selección? No, oportunismo político, vaya y búsquelo en la alta política, no acá. Cambió casta por alta política, ¿no? La narrativa. Porque incluye algunos impresentables adicionales. Dicho esto... O sea, en alta política sería casta más algunos impresentables adicionales que se venden como no casta y en realidad son más casta que la casta. O casta. Digo, con peso. Okay. Dicho más allá, digamos, de eso, la broma. Sí. A lo que quiero ir es lo siguiente. Mi posición, digo, fíjese que a mí en algún momento me preguntaron esto en una nota internacional y yo separé la inmigración de la invasión. Además le estoy señalando que hay cuestiones de terrorismo que están vinculadas a Irán, que están vinculadas a Rusia, que están vinculadas con el castrochavismo, ¿sí? Que de hecho, digamos, toda la campaña de Argentina fue motorizada por Brasil. ¿La de ahora? Sí, Brasil. ¿Con plata financiada? Brasil. ¿De dónde? Con plata y con recursos para, digamos, mover la campaña en redes. Y con influencers y con, digamos, actores y demás. Brasil. No solo eso. Brasil, en primer lugar. En segundo lugar, México. En tercer lugar, Estados Unidos, el Partido Demócrata. ¿Sí? Digo, y usted lo ha visto, digamos, a los demócratas declarando barbaridades sobre Argentina. Y España. Y España, digamos, esos son... La parte de progresista obviamente, de Pedro Sánchez. Entonces, de vuelta. Y eso tiene una contraparte en Argentina. ¿Sí? Tiene socios Argentina. Digo, el kirchnerismo es uno de esos socios, entre otros. Digo, que son los que, además, ¿usted se acuerda cómo arrancó el Mundial? Estaban fácilmente identificables, utilizaron la estructura del Mundial para después apalancarse para decir esta barbaridad del racismo. Pero no solo eso, sino que además lo más interesante de todo esto es que dejaron los dedos marcados quiénes son los que vienen acá a hacer terrorismo. Gente que viene de afuera, usa todos los servicios de Argentina y se dedica a mover una campaña anti-argentina. Es equivalente... A ver, Argentina, de hecho, adhirió al IRJA. Espere, lo mismo los brasileños que cuando usted lo insultó. ¿No es lo mismo? No es lo mismo. No es lo mismo. Ahora le explico la diferencia. Argentina, por ejemplo, es uno de los países que adhirió al IRJA. Es decir, al IRJA, que tiene que ver con, digamos, el maltrato a los judíos. ¿Sí? Sí. Bueno, ok. O sea, las banalizaciones del holocausto y demás. Bueno, que los judíos son atacados por ser judíos. Bueno, acá, digamos, los argentinos son atacados por ser argentinos. O sea, más o menos ese sería el marco de referencia equivalente. Y no es lo mismo,
Porque yo fui a Brasil, yo no ataqué a los brasileros. Yo fui en defensa de los brasileros de bien. Yo hablé de Lula, el corrupto, el ladrón, el presidiario. Hablé del juez que mete presos a gente porque no comulga ideológicamente, que hace una persecución, digo, teledirigida por Lula. Entiendo. Nos quedan pocos minutos más y agradeciéndole siempre su tiempo, ¿no? Y todos los que tienen que trabajar el domingo acá en la Casa Rosada. A ver, Malvinas. Son argentinas. Sí. Y hemos hecho avances diplomáticos que no hizo nadie, que no logró nadie. Hemos logrado que la ONU obligue a Inglaterra a sentarse a hablar con nosotros. ¿Ningún problema con los jugadores desplegando la bandera en el medio de un acto deportivo? No, no hay que mezclar. Punto uno. La definición más sabia la tuvo Scaloni. Ese hombre está 50 puestos arriba, digamos, parece de toda la berretada política doméstica. Dijo, esto es un partido de fútbol. Mire, le voy a contar un ejemplo. En el medio de la guerra de Vietnam, Elvis Presley en Estados Unidos era un artista muy conocido, era, digo, probablemente uno de los artistas más populares. Bueno, de hecho, cuando hizo el recital de Hawái, lo miraron, que fue la primera vez que se hizo una transmisión vía satélite. Sí. Por eso hay uno de los ALOA que tiene el satélite. Sí. Lo vieron 1.500 millones de seres humanos. O sea, un tercio del planeta, o casi la mitad del planeta. O sea, estamos hablando de una persona con peso. Y lo querían hacer opinar de política. ¿Y sabe lo que dijo Elvis Presley? Mire, yo me dedico al entretenimiento, yo no opino de política. Entonces, primer punto. Y eso, digamos, Scaloni lo entendió a la perfección, muchos comunicadores lo entendieron a la perfección. Usted lo habló conmigo esto, digamos, en El Observador. Digo, hasta encima. En la radio, en la radio. Dicho esto, hay que separar, no hay que mezclar el agua con el aceite. Primer punto. Segundo punto. Si en el medio de haber ganado un partido con una épica extraordinaria, del mejor conjunto de jugadores de la historia, porque de 4 mundiales llevan a 3 finales, ganaron una, pero de 4 jugaron 3, o sea, no estamos hablando de un grupo así nomás. Además, el grupo que tiene el mejor jugador de fútbol de toda la historia de la humanidad. En un momento de tanta adrenalina, usted jugó al fútbol, usted sabe que... y ahí pueden pasar cosas que no... Bueno, levantaron la bandera. Ok, ¿sabe qué? En el peor de los casos costará una sanción económica. Perfecto. Pero no cometieron ningún delito. O sea, es entendible lo que pasó a los jugadores. Lo que no es aceptable es lo que hizo la política. La forma rastrera y miserable que trataron de montarse sobre un partido de fútbol. Nada más. Ok. Usted usted está al tanto de las noticias. ¿Ve lo de Jessica Sirio Insaurralde? ¿Qué le pasa? Para algo está la justicia. Ok. Que resuelva la justicia. Bueno, cuando usted ve que la justicia argentina, el caso de Tapito Villino, avanza más lentamente para decir que es la justicia de los Estados Unidos, ¿qué le sucede? Mire, también pasa lo mismo con el caso de Libra. En Estados Unidos se demostró que no hubo estafa, que no hubo fraude, que como es, no hubo publicidad engañosa, que no hubo perjuicio. Digamos, y es más rápido que la justicia argentina. Y se cerró. Y sin embargo, acá, como desde el otro lado, digamos, están Grabois y sus amigos, digamos, siguieron fogoneando una causa que es humo. Bueno, digo, mire, son las reglas de juego, yo estoy acá, digamos, con la complicidad de medios de comunicación, periodistas y los dueños de los medios de comunicación. Dicho, digo, para que quede claro. Sí. Todo el mundo sabe lo que piensa el presidente de eso. Bueno, se puede compartir o no, pero no, yo no lo comparto. Pero, es fáctico. Bueno. Es fáctico. Digamos, algunos dueños de medios que interfieren en la justicia para después extorsionar gente, digamos, y cobrar la que no pueden cobrar desde servir un buen servicio. Dile, vamos. Bueno, vamos. Hay a discutir, queda la discusión abierta. Yo no tengo problema con eso, pero... Por eso digo, existen, digamos, dueños de medios que quieren interferir en la justicia, participar en las discusiones de jueces, porque después de eso, sí, digamos, en connivencia, periodistas, fiscales y jueces
digamos, ¿Y cuáles serían las pruebas? agarran desde una denuncia falsa de un periodista, le arma una causa y después, digamos, ese dueño de medio, digamos, se extorsiona. Como no lograron extorsionarme a mí, bueno, digo, yo ya lo sé. Digo, ¿Y cuáles serían las pruebas de esa acusación de lo que usted está diciendo? Que parece gravísimo. Bueno, digamos, lo que pasa es que se intentó hacer un disclaimer, digamos, respecto a varias cuestiones y esos proyectos vinieron rechazados. Bueno. Entonces, Queda abierto, pero bueno, Dios, estaría bárbaro, digamos, Sí, sí. estaría bárbaro que, por ejemplo, digamos, los periodistas se conviertan en personas políticamente expuestas y muestren sus declaraciones juradas y que los medios, digamos, o sea, muestren bien, digamos, lo que hace su periodista y todo. Vas a ver cómo, digamos, van a dejar de... y después, o sea, cuando hacen estas denuncias que no tienen consecuencia, digamos, que quede en evidencia, digamos, se pueda probar verdaderamente la real malicia y todo. Digamos, a ver, Argentina es todo un sistema que está podrido. Está podrido el periodismo, los dueños de los medios, está podrido también, digamos, los empresarios, los políticos. Bueno, Dios sabe que yo vine a luchar contra eso. Si seguíamos como estábamos, Cuba. La vicepresidenta Victoria Villarruel dijo con relación a usted: tengo genuina preocupación por su estado. Yo supongo que habla de su estado mental. Y Santilli pidió que Villarruel dé un paso al costado. ¿Qué dice usted de estas dos cosas? A ver, mire, yo le voy a decir algo. Primero que no discuto personas, no discuto falacias ad hominem. Ok. ¿Sabe qué? Mire, lo único que yo tengo claro es que todos aquellos, digamos, que cambiaron el mundo, antes, ¿sabe cómo le tildaron? De locos. Hay una entrevista que me hace Esteban Trebuch. Cuando le vea, mándale salud de mi parte. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Creo que tengo el martes una entrevista Sí. con él en su streaming. En ese contexto le dije, ¿sabe cuál es la diferencia entre un genio y un loco? Sí. Los resultados. Entonces, a mí me dijeron que no podía lograr el equilibrio fiscal, lo logré en un mes. Que no podía bajar la inflación, la bajé. Digo, de vuelta, bajé la pobreza, bajé la indigencia, la economía crece. Digo, Últimas preguntas. ¿sabe cuál es la diferencia? Que antes yo era un montón de promesas. ¿Sabe qué? Ahora tengo un montón de datos. Es decir, ahora soy hechos. Para discutir. Está bien, digo, para discutir en la próxima campaña electoral. ¿Dónde le gustaría que esté Patricia Bullrich? Ella dijo que le gustaría ser presidente después de que usted fuera reelecto. ¿Pero a usted dónde le gustaría? ¿En la ciudad? No sé, que permanecía en el Senado? ¿En la provincia de Buenos Aires? ¿Dónde le gustaría? A ver, ¿Como vicepresidenta, en una fórmula? mire, yo le voy a decir algo. Yo tengo un gran cariño por la doctora Bullrich. Estoy muy agradecido de su grandeza para el balotaje, su grandeza como ministra, sus resultados, lo mismo para Luis Petri. Digo, pero quien lideraba Sí. era Patricia. Por lo tanto, o sea, yo tengo una relación de afecto y admiración con la doctora Bullrich. Y además, somos parte de esta construcción maravillosa que está haciendo Argentina grande nuevamente. Entonces, a la luz de lo que vaya haciendo la negociación política, porque ahí entran varios digamos... Factores, sí, sí, y personas. Bueno, hay un grupo que hace política. Sí. Dicho eso, elegirán cuál es la mejor estrategia y el lugar que, digamos, quiera ocupar la doctora Bullrich. Para mí va a ser siempre un placer y un honor. Para mí el placer es que Bullrich sea parte de mi equipo, que sea parte del mejor gobierno de la historia. Macri acaba de bendecir la candidatura a presidente de Hernán Lacunza. Yo no me tengo por qué meter, digamos, en otro, digamos, en otro, No le afecta. en otro barrio, digamos, no, o sea, no es un... ¿A su barrio no le afecta, dice usted? De vuelta, digo, es otro partido. Digo, ¿quién soy yo para meterme en las decisiones de otro partido? Digo, de vuelta, ¿no me parece una locura? Ok. La última. No, en serio. La última. Javier, si usted complete la frase, es una frase. Javier Milei debería ser reelecto el año que viene porque cumplió todo lo que prometió. Porque dije que iba a bajar la inflación, la bajé. Porque dije que la economía iba a crecer, la economía crece. Dije que iba a caer la pobreza, cayó la pobreza. Dije que iba a caer la indigencia, cayó la indigencia. Dije que el que las hace las paga y lo cumplí. Dije que iba a hacer bajar la inseguridad y lo hice. Y dije que me iba a aliar estratégicamente con Occidente. Cumplí todo. Soy el primer político en la historia argentina que cumplió todo lo que dijo. Y lo cumplí
en la mitad del mandato. Redoblé la apuesta con leyes que eran imposibles a mitad de mandato y las cumplí también. Bueno, y ahora a ver si me reconoce esta. ¿Qué cosas no pudo hacer todavía que piensa que va a poder hacer en lo que le resta de esta gestión, de este gobierno, y si llega a ser reelecto en un próximo gobierno? ¿Qué cosas no hizo? Voy a seguir bajando impuestos, o sea, necesito hacer una reforma tributaria, digamos, más integral y lograr que... Pero también es cierto... No sé si alguna vez usted dijo que quería llevar las retenciones a cero. Obvio, bueno, parte de la reforma tributaria implica también bajar impuestos. De hecho, nosotros tenemos un plan de que si nosotros seguimos expandiendo la economía al ritmo que viene, de acá al 2031, en caso de que seamos reelectos, les vamos a devolver a los argentinos 500.000 millones de dólares. Es un tema. Entonces, es más, mire, le voy a decir algo. Porque la inflación va a seguir cayendo. Le voy a explicar por qué la economía va a seguir creciendo, si me lo permite. ¿Cómo no? Si usted quiere, son los últimos segundos. Si me lo permite, digamos, porque sí, esto es importante. Porque lo que saca gente de la pobreza y mejora el bienestar de la humanidad es el crecimiento. Mire, no solo que hemos crecido a un ritmo promedio del 5%, que es 5 veces más fuerte que el promedio de Argentina de los últimos 100 años. No solo eso, mire, le voy a decir algo. El último número dio 2,3%. El desestacionalizado, el trimestral, 0,7%. Usted lo analiza, le da 3%. Ahora, fíjese que eso se dio con una situación donde cayó la inversión como consecuencia del ataque especulativo que tuvimos en el segundo semestre, o sea, el intento de golpe de Estado, hay que decirlo así, sin que sacar la máscara. Dicho esto, ¿qué es lo importante? Que si la inversión no hubiera caído, la economía se estaría expandiendo al 4%. Si la inversión se hubiera comportado como lo hizo durante el siglo XXI, en lo que va del siglo XXI, la economía se expandiría al 5%. Y si se hubiera comportado como se comportó a lo largo de nuestro gobierno, la economía se estaría expandiendo en torno al 7%. Es más, si usted lo calcula desde lo que tiene que ver con el riesgo país, con un riesgo país de 500 puntos usted puede crecer al 7%. Sí. Está, de hecho, en 4,20. Digamos, el riesgo de esta administración es entre 50 y 60 puntos básicos. Si logramos la reelección, vamos a crecer muy fuertemente. Pero fíjese esto, o sea, crecer al 7 u 8% va a ser una realidad de Argentina y en 10 años vamos a duplicar el PBI per cápita y en 20 años lo vamos a duplicar. Es decir, en 20 años nos vamos a convertir en una potencia, Y usted tiene, mire, si lo quiere mirar por componentes de demanda, el consumo para arriba, ¿sabe por qué? Porque está mejorando el salario real y cuando la inflación cae, mejoran las jubilaciones, con lo cual tiene un shock positivo desde el consumo. Lo que tiene que ver con la inversión, tiene el RIGI, tiene todo el plan vial y tiene la caída del riesgo país y la caída de impuestos. ¿Sabe qué? Eso es todo bomba la inversión. No solo eso, porque es interesante, las exportaciones crecen 5 veces más rápido que el PBI. De acá al 2031 vamos a multiplicar por 5 las exportaciones de gas, de energía. De energía. Todo lo que estamos haciendo en economía del conocimiento, todas las mejoras que estamos poniendo para el agro, todo lo que tiene que ver con la minería, todo lo que tiene que ver con la energía nuclear y el uranio. ¡Vamos! Es decir, además, nosotros estamos desregulando, estamos mejorando en capital humano y abriendo la economía. Somos la máquina de crecer. Se vienen no solo los 18 mejores meses de la economía argentina. Si los argentinos deciden abrazar las ideas del cambio, las ideas de la libertad, Argentina se metió en el sendero que hace que en 20 años sea un país desarrollado y de primer mundo y en 30 años sea la primer potencia mundial. Presidente, muy agradecido. No, gracias a usted. No sé cuántos minutos fueron de entrevista, pero son un montón. Yo ya sé que puede seguir, pero el tiempo es uno solo. Muchísimas gracias. Gracias.